siendo las 10:17 del viernes 26 de junio, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y sírvase a dar cuenta con el orden del día de los asuntos a analizar y resolver para esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, la magistrada Cecilia Pérez Cepeda, así como el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 2 recursos de apelación, juicios locales de derechos político-electorales con claves de identificación TQ-JLD-35-2015, promovido por Rolando Augusto Ruiz Hernández, Alicia Colchado Ariza, José Manuel Farca Sultán y Alberto Marroquín Espinosa. TQ-JLD-36-2015, promovido por Rolando Augusto Ruiz Hernández, así como 3 recursos de apelación con las claves de identificación TQ-RAP-75-2015, promovido por Ricardo Astudillo Suárez, TQ-RAP-81-2015, promovido por Ricardo Astudillo Suárez, y TQ-RAP-87-2015, promovido por Ricardo Astudillo Suárez, todos precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los asuntos previamente circulados. Si están de acuerdo, en votación económica, a favor de manifestar. Por favor. Secretario Óscar Huicochea García, de cuenta conjunta con los recursos de apelación, juicios locales de derechos político-electorales, con claves de identificación TEQ-JLD-35-2015 y TEQ-JLD-36-2015, turnados a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Sí, con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con el recurso de apelación TEQ-RAP-JLD 35-2015, así como con el diverso TEQ-RAP-JLD 36-2015, promovido por Rolando Augusto Ruiz Hernández y otros, contra el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, emitido el 9 de abril del presente año. En primer término, en el proyecto se propone la acumulación de los expedientes TEQ-RAP-JLD 35-2015 y TEQ-RAP-JLD 36-2015, puesto que se advierte la existencia de la conexidad de la causa, identidad de los promoventes y acciones, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro. Asimismo, se propone la improcedencia de los expedientes en comento, ello al tenor del artículo 28, fracción 3 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, en virtud de que existe cosa juzgada y además han quedado sin materia los juicios, ya que controvierten resoluciones del Consejo General dictadas el 9 y 18 de abril del año en curso, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior en el expediente sub-JDC 838-2015. Esto es así, puesto que el numeral 99 de la Constitución Federal indica que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en la materia, con excepción de lo previsto en la fracción 2 del diverso numeral 105 constitucional. De esta forma, al tribunal le corresponde resolver los medios de impugnación en materia electoral en forma definitiva e inatacable, lo que implica que una vez que la Sala Superior dicta sentencia, la materia juzgada y los actos o resoluciones que deriven de sus ejecutorias son irrevocables e inmodificables. Ello al tenor de los principios de certeza y seguridad jurídica. Bajo ese contexto, los actores cuestionan los acuerdos del Consejo General de fecha 9 y 18 de abril del año en curso, el primero emitido directamente en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente sub-JDC 838-2015 y el segundo como consecuencia directa de sus efectos. Es decir, se pretende revivir una litis que ha sido materia de estudio y sentencia, misma que ha quedado firme por mandato constitucional. Por ende, ante dicha regla, lo procedente y justificable es desechar de plano los medios de impugnación, pues con ellos se evita obstruir
el pleno acatamiento a esas sentencias y por el contrario se da plena vigencia al principio de justicia completa y expedita. En ese sentido, se propone como tal el desechamiento de la demanda interpuesta por Rolando Augusto Ruiz Hernández y otros. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora y señor magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Adelante, magistrado. Seré muy breve. Solamente para decir que este es un asunto que tiene que ver con un candidato, un aspirante en su momento a ser registrado como candidato independiente, el señor Rolando Augusto y otros actores, que a pesar de los múltiples juicios que promovieron, muchos de ellos notoriamente improcedentes, no consiguieron nunca una sentencia en la que se les reconociera el derecho a ser candidatos. Incluso en un último intento trataron de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pedir que la Corte conociera con su facultad de atracción de su petición, ni siquiera reclamando un acto en concreto, de su petición de ser registrados como candidatos independientes. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró notoriamente improcedente su derecho a pedir que se ejerciera esa facultad de atracción y después de que ya se celebró la jornada electoral, la Suprema Corte nos informa que había desechado esa petición. De tal manera que con esa actuación de la Suprema Corte se reactiva nuestra jurisdicción y por esa razón conocemos en esta ocasión de estas demandas. Es decir, conocemos hasta que la Corte nos dice que ella no se va a pronunciar al respecto. En el caso es evidente que debe desecharse esa demanda porque, en primer lugar, ya existe cosa juzgada tanto de Sala Superior como de este tribunal en relación con los requisitos para ser candidato registrado. De tal manera que no podemos volver a pronunciarnos acerca de lo mismo, que ya fue objeto de otras sentencias, a pesar de que estos actores insistan en el mismo tema. Y además, pues, el proceso electoral ha culminado al menos en su etapa de jornada electoral, que ya se celebró el 7 de junio de este año. De tal manera que por esas razones se propone desechar las demandas promovidas por Rolando Augusto, Alicia Colchado, José Manuel Farca y Alberto Marroquín Espinosa. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna intervención? Al no haber más intervenciones, secretario general de Acuerdos, le pido tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en los asuntos de cuenta. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución de los recursos de apelación juicios locales de derechos político-electorales con claves de identificación TEQ-RAP, diagonal JLD-35, diagonal 2015 y TEQ-RAP, diagonal JLD-36, diagonal 2015, fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación a los recursos de apelación, juicios locales de derechos político-electorales de cuenta, se resuelve. Único. Primero, se acumula el expediente TEQ-RAP, diagonal JLD-36, diagonal 2015, al TEQ-RAP, diagonal JLD-35, diagonal 2015, por ser este el más antiguo, por lo cual deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos del presente fallo a los autos del expediente acumulado. Segundo, se desechan las demandas promovidas por Rolando Augusto Ruiz Hernández, Alicia Colchado Ariza, José Manuel Farca Sultán y Alberto Marroquín Espinosa. Pido ahora a la secretaria Rocío Guadalupe Berbonén Bazán de cuenta conjunta con los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP, diagonal 75, diagonal 2015, TEQ-RAP, _81, diagonal 2015 y TEQ-RAP-87, diagonal 2015, turnados a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su venia, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta a ustedes de manera conjunta con los proyectos de sentencia relativos a los recursos de apelación identificados con la clave TEQ-RAP 75, diagonal 2015, TEQ-RAP 81, diagonal 2015 y TEQ-RAP 87, diagonal 2015,
todos interpuestos por Ricardo Astudillo Suárez, ostentándose como secretario general del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Querétaro, mediante los cuales recurre la emisión de las actas de resultado total del recuento administrativo de la elección de diputados correspondientes a los distritos 10º, 4º y 3º electoral del estado de Querétaro, respectivamente. Las diversas autoridades responsables, así como el tercero interesado en el caso del sumario 87/2015, hacen valer como causal de desechamiento la establecida en el numeral 28, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del estado de Querétaro, en relación con la fracción quinta del artículo 25 de la mencionada Ley de Medios, consistente en no acreditar la personería con la que se promueve. La ponencia propone tener por actualizada la causal invocada, lo anterior bajo las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. En principio, es dable dejar asentado que el numeral 25, fracción quinta de la Ley Adjetiva Electoral del Estado impone a los promoventes de cualquier medio de impugnación la obligación de cumplir con el requisito de acompañar al escrito inicial de demanda los documentos que sean necesarios para acreditar su personería, salvo que se trate de los representantes de partidos políticos autorizados ante el ante el órgano administrativo electoral en el cual promuevan. Ante el incumplimiento de dicho requisito, el órgano jurisdiccional, por mandato de ley, deberá ajustarse a lo establecido en el numeral 28 de la Ley de Medios señalada, el cual establece que los recursos se desecharán de plano cuando incumplan con la fracción quinta del artículo 25 de la mencionada ley. En relación a este aspecto, se hace importante señalar que fue voluntad del legislador queretano no dotar de facultades a las autoridades instructoras en los medios de impugnación para efectuar requerimientos con la finalidad de subsanar dicho requisito. En el caso concreto de un análisis de la totalidad de las constancias que integran el sumario, Ricardo Astudillo Suárez, quien se ostenta como secretario general del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Querétaro, al momento de la presentación de sus demandas, omitió anexar el o los documentos por virtud de los cuales se constatara el cargo partidista que desempeña dentro del instituto político en mención y por medio de los cuales se encontrara legitimado para interponer el medio de impugnación. Colorario de lo anterior, al no haberse acreditado la personería del promovente y al estar impedido este órgano jurisdiccional para requerir su perfeccionamiento, se desecha de plano los medios de impugnación. Proceder de forma diversa equivaldría a que este tribunal electoral dejara de observar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de los medios de impugnación y como consecuencia de ello desconocer la norma creada por el legislador queretano. Por las razones expuestas se propone desechar de plano el medio de impugnación. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Sí, presidenta. Gracias. Adelante, magistrada. Buenos días. Bien, me voy a permitir exponer la interpretación que hago de los 3 asuntos de los cuales ha dado cuenta la licenciada Berboni. El artículo 25 de la Ley de Medios, en su capítulo 3, que habla de los requisitos, dice lo siguiente. Artículo 25. En la interposición de los recursos se deberá cumplir con los siguientes requisitos. Entre ellos, no voy a leer todos, son 9, pero entre ellos, el legislador queretano hace una distinción. ¿Cuáles son los que se permite que puedan ser subsanados y cuáles no? Es muy claro al hacer una identificación de esta posible prevención, que bien vale la pena decirlo, solamente será por una ocasión a esa prevención y en el caso de que no se cubra la misma, entonces procede a no tenerse por interpuesto el recurso. Dentro de los que sí se puede prevenir es propiamente el relativo al artículo, a la fracción 3, que es hacer constar el nombre y domicilio de los terceros interesados, señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual tiene que estar propiamente ubicado en esta ciudad, identificar el acto o la resolución impugnado y la responsable, la claridad en los hechos que constituyan los antecedentes del acto reclamado, los agravios que cause el acto o la resolución
los preceptos legales presuntamente violados y ofrecer las pruebas que en su momento considere, siempre y cuando estén en tiempo, que sea necesario exhibirlas. Dentro de esta integralidad del artículo 25, en sus 9 fracciones, el legislador queretano fue muy claro y señala precisamente dónde sí se previene por esa única ocasión, que son precisamente los casos que yo acabo de definir, y no menciona, y se entiende entonces, que el legislador no tiene la voluntad o no tuvo la voluntad que fuera necesario prevenir, y uno de ellos, en donde no, el legislador queretano no señaló que se les podía dar la oportunidad de prevenir, precisamente fue la fracción quinta. Y la fracción quinta señala que es necesario y que forma parte de los requisitos que se deben cumplir sin prevención, es la acreditación de la personalidad del promovente, en donde tendrá que anexar los documentos necesarios, salvo cuando se trate de representantes de partidos acreditados en el mismo órgano ante el cual se presenta el medio de impugnación respectivo. ¿Qué sucedió en estos 3 recursos? El secretario general, quien se ostenta como secretario general del Partido Verde Ecologista, al momento de presentar la demanda, omitió anexar, ya sea uno o los documentos en donde presume o pudiera acreditar el cargo partidista con el que dice que se ostenta dentro del Partido Verde Ecologista. En ese sentido, creo yo, y por eso pongo a consideración de este pleno, que no nos queda otra más que este órgano jurisdiccional debe ajustarse al espíritu del legislador, en el caso particular, en la fracción quinta, respecto de no prevenir. Inclusive ya lo hemos hecho así, ya hay un precedente, que además, hay que decirlo, fue confirmado en Sala Monterrey. Más adelante ahondar en ese tema. Por ello es que lo procedente aquí, en estos 3 recursos, es desechar de plano estas demandas, porque en todo caso creo yo que este tribunal dejaría o estaría dejando de observar los requisitos procesales en donde el legislador no quiso prevenir a quienes presenten aquellos recursos o medios de impugnación. Sería tanto actuar en contrario como desconocer la norma creada por nuestros legisladores queretanos. Y por ello estoy solicitando el desechamiento de plano de los 3 recursos que ahorita estamos poniendo a consideración de las y los magistrados. Ya hubo un recurso de apelación el 20 de marzo de 2015, que fueron recursos acumulados, en donde la parte actora fue el Partido Morena, el PRD y el Partido Encuentro Social, ante el Consejo General. Y en ese recurso se desechó precisamente por caer en el supuesto del artículo 25, fracción quinta de nuestra Ley de Medios de Impugnación. Me voy a permitir señalar lo que decía ese recurso. Es este órgano jurisdiccional considera que efectivamente se ha actualizado la causal de improcedencia invocada en el artículo 25, fracción quinta de la Ley de Medios. Es decir, la personalidad de quien promueve es uno de los requisitos que deben cumplirse con la procedencia de la acción y el debido establecimiento del proceso. En el caso concreto, me estoy refiriendo al precedente, según se puede advertir del acuse de recibido que consta en la demanda a nombre de Morena, que promueve Sinue Arturo Piedra Gil Ortiz, quien se ostentó como su representante legal y presidente estatal, no exhibió y no exhibe la documentación que acreditara tal carácter, sin que se trate del representante legítimo acreditado ante la responsable. Este acuerdo fue votado por unanimidad de los 3 magistrados el día 20 de marzo de 2015, y por ello es que, atendiendo los precedentes de este Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, es que
propongo precisamente el desechamiento de plano, sobre todo para no cambiar de criterios en dónde sí y en dónde no. Eso no daría certeza jurídica. De tal manera que esa es mi propuesta, Presidenta. Magistrados. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna intervención? Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Yo en esta ocasión lamento mucho no compartir el proyecto, los 3 proyectos que en similar sentido se ponen en nuestra consideración, que son el RAP 81, el 87 y el 35, no, 87, 75, 81 y 87. Son muchas las razones por las cuales no, sin embargo, en el fondo no es más que una diferencia de interpretación. Respeto mucho la interpretación que se hace en el proyecto, sin embargo no es compatible con la forma en que yo he venido resolviendo, a pesar de ese asunto, el RAP 11, del cual me pronunciaré en algún momento. Yo tengo la profunda convicción de que los juzgadores debemos ser facilitadores de la jurisdicción. Facilitadores de la jurisdicción significa, desde hace muchos años, en una nueva concepción de los derechos fundamentales, aplicar ciertos principios que están dados en la Constitución. Uno de ellos es el de favorecer en la mayor medida posible, maximizar el derecho a la jurisdicción, el derecho a la tutela judicial efectiva. Yo recuerdo que en 1988, por ejemplo, la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional Español, después de haber pasado de la dictadura de Franco del 78, 10 años después, implementó una doctrina muy conocida que ha recorrido prácticamente todo el mundo moderno, todos los estados constitucionales democráticos, que se conoce como la doctrina antiformalista o de los formalismos exacerbantes. ¿Y qué significa esta teoría? Muy sencillo. Que pasó de una concepción de atribuciones de las autoridades judiciales, qué pueden hacer y qué no, a una concepción en la que el derecho se aplica desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Es decir, para resolver los juicios, no solamente hay que mirar qué facultades tienen los jueces, sino sobre todo conceptualizar esas facultades a partir de la protección de los derechos fundamentales. México, desde el 2011, desde que sufrió el 10 de junio unas reformas constitucionales, más que sufrirlas benéficas, implementó un modelo con claro perfil de protección a los derechos fundamentales. Y siempre ha sido mi convicción que los jueces, como facilitadores de la jurisdicción, deben de implementar medidas interpretativas que también son válidas, que también están en la Constitución, como la interpretación literal, que permitan aplicar este principio que en términos latinos se dice como in favori actio. ¿Qué significa esto? Que se deben de preferir las interpretaciones que conduzcan a considerar los requisitos formales como meros instrumentos, no como fines en sí mismos. Y qué casualidad que cerca de 17 años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, en una jurisprudencia publicada, si mal no recuerdo, en agosto del año pasado, estableció que los formalismos, cuando se trata de autoridades jurisdiccionales, deben de interpretarse de tal manera que hagan efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, analizando la ratio de cada uno de esos requisitos formales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece, siguiendo esta doctrina que ya ha bañado prácticamente a todos los tribunales del mundo, ha eliminado la visión formuloide, formalista, de los derechos fundamentales, que así le llamaba con esas palabras que usaba el Tribunal Constitucional Español. Es mi convicción desde hace mucho tiempo que las normas procesales son instrumentos para conseguir fines, no son fines en sí mismos, y que vale mucho la pena hacer interpretaciones conforme a la Constitución que permitan el ejercicio pleno del derecho a la tutela judicial efectiva. De tal manera que, como decía Salgrevesky en un famoso libro, El Derecho Dúctil, hoy por hoy se respetan las leyes siempre y cuando sean constitucionales. Yo estoy a favor de la ley, respeto la intención del legislador, respeto el espíritu del legislador,
siempre y cuando sea acorde a la Constitución. Hoy por hoy no solamente acorde a la Constitución, sino también acorde a los tratados internacionales. En una famosa opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 113 del 99, la Comisión Interamericana de Derechos Fundamentales estableció que los formalismos jurisdiccionales para acceso a la justicia debían de ser interpretados por los órganos de los estados parte de la Convención Americana de tal manera que permitieran el ejercicio del derecho a la tutela de una manera sencilla, ágil y plena, lo cual significa que las formalidades establecidas en las leyes tienen que tener razonabilidad y debe de tratarse de aquellos requisitos que no son insubsanables. Desde este punto de vista, desde el punto de vista constitucional y convencional, pues yo estaría obligado a hacer una interpretación pro homine, pero no solamente desde eso, sino también desde nuestras leyes locales. El artículo 3 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro establece claramente que esta legislación se deberá aplicar e interpretar conforme a la Constitución federal y local, conforme a las convenciones en materia de derechos humanos, conforme al criterio gramatical también, conforme al criterio sistemático, conforme al criterio funcional. Todos esos están permitidos, no nada más el gramatical, pero la cláusula superior, la jerárquica, dice ese mismo artículo 3, siempre buscando la protección más efectiva de las personas. Y es justo donde yo me coloco en esa jerarquización de los métodos de interpretación. Yo sé que es admisible el de gramatical y el literal, pero en ese artículo también me autoriza a aplicar el método de interpretación conforme. Y aunque no lo dijera, lo cierto es que el artículo 1 constitucional, la jurisprudencia de la Suprema Corte y la jurisprudencia de la Corte Interamericana me permiten hacer una interpretación constitucional y convencional de esos requisitos, de tal manera que desde mi concepto el artículo 25 que establece requisitos de la demanda, ese artículo se puede interpretar conforme a la Constitución y claro, se puede desechar por la falta de requisitos siempre y cuando previamente se haya prevenido para colmar ese requisito. Ahora, hay otro argumento también de carácter procesal que desde mi punto de vista permite hacer una interpretación diferente, repito, muy respetuosa de la interpretación literal. Y consiste en distinguir entre legitimación y personería. La verdad es que nosotros en este tribunal hemos hecho una distinción muy puntual entre lo que es la legitimación y la personería al resolver el asunto relacionado con el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en el que se implementó la estrategia de propaganda oficial de si no votas no existes. Y ahí hacíamos una puntual distinción, también aprobado por los tres, acerca de lo que es la legitimación y la personería. Y decíamos, ¿qué es la legitimación? Bueno, pues es la potestad jurídica para acudir a los tribunales. Y hay de dos tipos. Una, que es la legitimación ad processum o legitimación procesal, y otra que es la legitimación en la causa, o como dicen también los italianos siempre con su elegancia muy puntual, legitimación ad causa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La legitimación procesal solamente tiene sentido en un proceso cuando alguien actúa en nombre y representación de otro. En cambio, la legitimación en la causa tiene sentido siempre en todos los procesos, debido a que debe haber un titular del derecho público subjetivo en juego. La personería es una especie del género legitimación, de tal manera que la personería solamente tiene sentido, solamente encuentra su lógica cuando se habla de legitimación ad processum, legitimación en el proceso. El artículo 25 lo que establece es la legitimación ad processum, es decir, el requisito de la personería, es decir, un requisito de la demanda, es decir, no un presupuesto procesal. Hay que distinguir entre presupuestos procesales y personería. Un presupuesto procesal es un hecho, causa, condición previa a la constitución de un proceso para su eficaz prosecución y finalidad a favor del actor. En cambio, los requisitos de la demanda
son requisitos intraprocedimentales. Solamente tienen sentido hablar de ellos dentro del proceso, no fuera de él, como se trata en la legitimación ad causa. Por eso, desde mi concepto, el artículo 25 no establece una causa de desechamiento como tal por un requisito de personería, que terminaría siendo un requisito de la demanda subsanable. Y que es justo a lo que se refiere la observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que los requisitos meramente formales, que son instrumentales, que son medios para conseguir fines, no deben provocar un impedimento, un obstáculo insalvable para acceder a una justicia plena. En cambio, la causa de improcedencia por falta de legitimación sí que se refiere no solamente a la personería, sino a la legitimación en la causa. Por estas razones, pero además otras que voy a añadir, y con estas ya terminaré, es cierto que una interpretación literal puede conducir a esa solución y que es muy válida. Sin embargo, considero que existen otras interpretaciones y todas son válidas. Aquí no hay ni válido ni inválido, todas son válidas, todas las interpretaciones pueden tener cabida en un sistema democrático. Sin embargo, yo me inclino por sostener que previo al desechamiento, cuando no se acredita la personería, que no es la legitimación en la causa, se debe hacer una prevención, precisamente porque la Sala Superior ha establecido en múltiples precedentes que hay requisitos subsanables e insubsanables, y que no depende esa característica de lo que diga el legislador, sino que depende en el fondo de la naturaleza, de las características, de las propiedades de los requisitos. Incluso Sala Superior ha resuelto múltiples casos en los que se les previene, ordena prevenir a partidos políticos, a asociaciones políticas para que subsanen requisitos que la ley no establece que se pueden ser subsanables, pero que de un análisis de razonabilidad, esto es, conforme a la Constitución y conforme a la Convención, la Sala Superior ha considerado que se debe prevenir. Incluso en casos más parecidos a este, por ejemplo, la Sala del Distrito Federal, en el JDC 313 del 2014, ha prevenido para que se acredite la personería, a pesar de que la ley federal es prácticamente idéntica a la local. Y el que más me llama la atención es el de Sala Monterrey, quien en su juicio de revisión constitucional 58 del 2013 también ha prevenido antes para efectos de que se presenten documentos de personería. Estas son las razones por las cuales respetuosamente me permito disentir de los proyectos que se someten a consideración el día de hoy, y que porque justo conforme a este criterio que he sostenido no de hoy ni de ayer, sino de mucho tiempo, el 25 de junio del 2015, en los asuntos que me ha correspondido tramitar a mí, en el RAP 79 del 2015, por ejemplo, yo previne también al arquitecto que se ostenta como secretario general del Partido Verde Ecologista de México en Querétaro. Yo lo previne para que dentro del término de 24 horas me acreditara no solo su personería, sino su legitimación con la que sustenta en el proceso, en su demanda. Y este acuerdo, que fue dictado el 25 de junio, no me ha sido revocado. Tengo que ser coherente también con mi convicción, porque aparte pues está basado precisamente en los argumentos que ahora expongo, en una interpretación convencional, en una interpretación constitucional y en 4 precedentes de los tribunales, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, siempre queda el tema de qué pasó con el RAP 11. Bueno, el RAP 11, si bien es cierto se desechó porque no se acreditó la personería, lo cierto es que no es un precedente que sea igual a este. En primer lugar, porque ese asunto del partido Morena empezó como un recurso de reconsideración y terminó reencauzándose apelación, trámite en el que yo no participé. Ese fue de otra ponencia, de tal manera que no me resulta vinculante. Incluso un solo precedente no me resulta vinculante. Conforme a la ley orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, solamente la jurisprudencia declara decir, después de 3 criterios iguales en el mismo sentido, sí que me resultan vinculantes. Y la verdad es que, en el fondo, siempre cabe la posibilidad de mejorar, desde mi punto de vista y personal, mis propias interpretaciones. De tal manera que, con base en lo anterior, yo
formularé, si me lo permiten, un voto particular en contra, en el que expondré todos estos razonamientos que si me permiten, haré valer al firmar el proyecto de sentencia. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna intervención? Gracias. A mí me encanta el pleno, yo es algo que disfruto porque es cuando se enriquecen las argumentaciones y contra las argumentaciones hay que hacer valer algunas puntuaciones. Esa misma interpretación, magistrado Guerrero, me hubiera encantado escucharla en el TEC RAP 11 del 2015 y sus acumulados, igualito. Pero bueno, finalmente en ese momento usted votó por unanimidad y está bien, hay que entenderlo así porque además ya es un hecho pasado. Por otro lado, a ver, la pesadilla de algunos magistrados es la revocación de los asuntos. Déjenme decirles, la mía no. Yo no tengo problema y precisamente porque son reglas nuevas y tiempos nuevos es que hay que ir abriendo camino para donde haya una ambigüedad en su caso, que yo no la veo, que sea propiamente el Poder Judicial el que nos diga, oiga magistrada Cecilia Pérez, le voy a revocar los 3 asuntos que usted hoy desecha de plano, de los cuales si el secretario general, quien dice que lo es, presenta un recurso y se va a Sala Monterrey, entonces no tengo ningún problema en entrar al fondo, pero ya me lo dijo la sala, que es muy diferente y que quiero que quede muy claro, esto sí me interesa muchísimo, que se está atendiendo a la literalidad de lo que el legislador no quiso decir, sino que plasmó propiamente en la ley de medios de impugnación. Diferente es que yo haga una interpretación, como en este caso, insisto, el recurso de apelación, de las cuales atendimos la literalidad de esa ley. Y en este caso, yo siguiendo el mismo precedente, bueno, pues es que pongo a consideración. Si me regresan los 3 asuntos, sin problema entramos, por supuesto, como lo han hecho en cantidad de veces a todos y cada uno de los tribunales de todo el país, no pasa, no merma mi autoestima, yo siempre digo lo mismo, porque además no la merma, tendríamos que entrar y por supuesto que entramos al estudio de fondo. Sin embargo, en este caso particular, creo yo que es importante ir fijando criterios cuando sí procede una interpretación y cuando no, independientemente de mil autores que podamos señalar. Yo creo que no es dable manifestar que porque no se sustanció es más, fuimos ponentes los 3 magistrados, Gabriela Nieto Castillo, Cecilia Pérez Cepeda y Sergio Arturo Guerrero Olvera, fuimos ponentes precisamente en ese asunto. No es dable decir no participé y bueno, la sustanciación no corrió de mi cuenta porque finalmente sí votamos y este tribunal es un pleno, es decir, no podemos de manera unipersonal ni unilateral decidir y decir se sustancia y finalmente las acompaño, a diferencia de que haya una cuestión diversa de criterios en la sustanciación. Por eso es que yo considero, además lo hemos comentado infinidad de veces los magistrados y su servidora, el que el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el que el Tribunal Electoral Monterrey, Sala Monterrey, tenga un criterio no forzosamente, o hayan sustanciado de una manera, sobre todo los institutos locales, más que el Poder Judicial de la Federación, porque dice hay que seguirse, pero en el caso, por ejemplo, del Distrito Federal, si sustancia de una manera, no quiere decir que obligue propiamente a este tribunal a seguir esa línea. Yo soy mucho de la idea que este tribunal, y lo ha hecho, debe innovar, debe tener su propia esencia, como lo ha hecho. Yo estoy convencida que los 2 magistrados dispares, mis compañeros, a quien respeto y admiro, hemos hecho historia, y no lo digo como alabanza propia, sino al contrario, nos ha tocado la fortuna que en este proceso electoral hemos encontrado reglas nuevas, tiempos nuevos. Yo ya lo he comentado en más ocasiones. Un solo recurso se presentó, recordarán ustedes, uno en Sala Monterrey, uno en el órgano intrapartidista y otro aquí en el Tribunal Electoral. Un solo recurso. ¿Qué quiere decir? Lo he venido diciendo todo el proceso electoral, tiempos nuevos, nuevas reglas. Y en ese sentido, yo sí creo y estoy convencida de lo que presento, y también dejo manifiesto que en el caso de que fuera errónea mi interpretación, me sentiré congruente, me sentiré tranquila. ¿Por qué? Pues porque ya no fui más allá
de una interpretación que en mi caso particular no veo la necesidad de ir a esa interpretación cuando la ley es sumamente clara. Si Sala Monterrey, si el Partido Verde Ecologista de México considera recurrirla, bienvenida, y que de una vez quede aclarado el criterio a seguir por el propio Poder Judicial de la Federación y no por nosotros, que eso en mi caso creo sería más delicado, ¿no? Esa es la razón, Presidenta, magistrado, por la que yo considero que debe desecharse de plano y por supuesto respeto y veo con buenos ojos la divergencia en cuanto a criterios, porque es precisamente lo que enriquece a este tribunal y a todos los tribunales del país, así como a los institutos electorales, pensar diferente. Y pensar diferente nos permite construir, y pensar diferente nos permite disentir, y pensar diferente es que cualquier asunto que pueda llegar a la instancia superior nos diga no quién tiene la razón y quién no la tuvo. Realmente eso es lo de menos, al menos para mí. Eso no significa nada. Significa que Sala nos podrá decir de ahora en adelante usted debe interpretar de manera literal el artículo 25, fracción quinta de la Ley de Medios de Impugnación en el Estado, o en su caso decir de ahora en adelante le dicto este criterio al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, independientemente de la ponencia a la que llegue el recurso, para efecto de que, aunque la ley, aunque el legislador no señale que se le deba prevenir, prevéngase a la parte actora para efecto de en los ánimos del magistrado Sergio Arturo Guerrero pueda subsanarse esa situación. Hay mucha diferencia en cuanto a que esta ponencia y su servidora atiende propiamente, como ya lo ha hecho, insisto, en este presente y ahora en 3 casos más, la literalidad de la ley, y es muy importante, inclusive yo veo con mucho interés y seguiré con mucho interés en su caso, insisto, porque inclusive el recurso no depende, de nosotros no depende si se va o no a la instancia que se tenga que ir. Será importante que se pronuncie este criterio para que no haya ya algún criterio diverso. Entonces, nuevos tiempos, nuevas reglas, bienvenidas, insisto yo, las divergencias, los diversos criterios. Hemos tenido criterios sumamente innovadores que inclusive se nos han confirmado, y también criterios en donde se nos han revocado, que por cierto es en una minoría las revocaciones que se le han hecho a este tribunal. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Magistrada, ¿alguna otra intervención? Adelante. Bueno, el RAP 11, quisiera hacer esa aclaración, es un asunto muy interesante que tenía que ver con múltiples demandas formuladas por diversos partidos en las que se impugnaba un acuerdo general del instituto que establecía las bases para cumplir con el principio y los criterios de paridad de género. Era un asunto tan interesante que se facilitó la justicia debido a que, como eran muchos, todos tuvieron derecho de acceso a la justicia. Y por eso en esa ocasión, cuando se resolvió ese asunto, yo expuse todas las razones por las cuales consideraba que se debe interpretar el principio de paridad de género, pero sobre todo el de igualdad, para integrar las listas de candidatos a todos los cargos de representación popular. Ese era el tema principal en ese caso y se facilitó el acceso a la justicia. Si bien un partido no logró llegar a una sentencia de fondo, todos los demás sí, y eran pretensiones comunes. De tal manera que no existe ninguna contradicción entre el voto que hoy estoy emitiendo y el que emití en aquel momento, repito, porque para mí el tema está en la sustanciación y no en la resolución. Y a pesar de que fuimos los 3 ponentes, eso se debió a que resolvimos entre los 3, como en todos los asuntos. En realidad en todos los asuntos terminamos siendo ponentes, aunque no se ponga nuestro nombre. Si es por unanimidad, hacemos nuestro el proyecto. Ahora, pues yo precisamente en el afán de querer ser novedoso, pero no solamente por moda ni por citar autores, estoy invocando diversas distinciones conceptuales, normativas, basadas en la ley también, entre lo que es la legitimación ad causam y la personería. Y fui muy puntual al respecto. La personería es un requisito de la demanda, no es un requisito de procedibilidad. No obstante eso, se desecha por una razón totalmente diferente.
se considera que la personería es una causa de improcedencia, con lo cual pues jamás voy a compartir, aunque respeto, como bien dice la magistrada, el disenso, que es muy válido y cualquiera de nosotros tiene derecho a disentir y opinar lo que desde su arbitrio judicial considere pertinente. Por esas razones y porque en términos generales he sustanciado los procedimientos bajo esa perspectiva, pues voy a sostener el sentido de mi voto particular. Muchas gracias. Sí, presidenta. Nada más una aclaración. No, magistrado, de ninguna manera yo me atrevería a decir que usted ha caído en contradicción, ¿eh? Esa parte sí, yo quisiera que no quedara esa interpretación de usted en la mesa, porque no, jamás se ha utilizado, o al menos jamás he mencionado la contradicción. Simplemente me he referido a los criterios, a los precedentes antes, ¿no? Por unanimidad, donde los tres fuimos ponentes, que realmente creo que lo importante, insisto, no es aquí hacer imputaciones o allegarse o autoimponerse imputaciones que no se han hecho, no, finalmente, por eso, y qué bueno, y yo siempre he celebrado el que no seamos la última instancia. Yo recuerdo muchas veces en otros procesos electorales en donde he tenido la fortuna de participar, el propio Consejo General, entiéndase, los consejeros electorales, les decíamos a los partidos políticos: impugnen, por favor, háganos el favor de impugnar, que nos dé luz la sala. Hoy traigo esas palabras aquí al Tribunal Electoral precisamente para que impugnen, si lo consideran, por supuesto siempre en el respeto del ejercicio de ese derecho, al Partido Verde Ecologista en lo particular, y en ese sentido, pues que sea la sala, ¿verdad? Si me dice: oiga, magistrada, póngase a resolver y entre al fondo, o me dice: magistrada, coincidimos con usted. Al final del proceso electoral, no creo yo, nunca he visto, es más, si me preguntan, no me acuerdo, cuántas resoluciones en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en el periodo 2003-2009 le revocaron al secretario ejecutivo. Es más, podríamos decir, bueno, el 99% se confirmaron en aquellos entonces, pero no recuerdo cuáles se confirmaron y cuáles se revocaron. Vamos, lo relevante no es eso, no vamos a ir, y creo que tampoco es importante llevar un ánimo de no busquemos revocaciones, no busquemos que se nos revoquen las cosas, precisamente porque son nuevas reglas. Yo garantizo, yo veo venir, y lo adelanto 2 años y medio antes, que habrá una reforma político-electoral constitucional y legal. Eso yo lo puedo adelantar. Nuestra ley de medios de impugnación, nosotros ya lo hemos manifestado en muchas ocasiones, haremos uso de la facultad constitucional que tenemos para el caso de Querétaro para presentar en su momento un paquete de iniciativas en donde, más allá de opinar o sugerir o comentar respecto de la ley electoral del Estado de Querétaro, nuestra obligación será, por supuesto, la ley de medios de impugnación en materia electoral. Entonces, en el camino se tienen que ir abriendo, valga la redundancia, caminos claros, y este pudiera ser uno de ellos. Y por eso, magistrada, no se trata de convencer, no se trata, al contrario, se trata de respetar. Eso es la democracia. La democracia es el respeto al disenso, el respeto a construir, con el ánimo y con el respeto con que siempre lo hemos hecho. Es cuanto, presidenta. Gracias, magistrada. ¿Magistrada, alguna otra participación? Bien, por mi parte yo coincido con el proyecto de la magistrada. Me parece sumamente valiosa la exposición del magistrado y los sus argumentos en torno al antiformalismo y a los nuevos, la nueva forma de impartición de justicia que se da en la actualidad, derivada de esta nueva cosmovisión jurídica, y creo que en eso coincidimos todos. Sin embargo, en este caso, en atención a lo que establece la ley, sin fijar una posición formalista o sin hacer una interpretación estrictamente gramatical, creo que ha quedado claro la naturaleza o la posición de un actor. En el caso de los ciudadanos, en el caso de los partidos políticos, en todos los supuestos que se han presentado a este tribunal, la posición del Pleno ha sido protección a los derechos. No, no es un caso ajeno, es simplemente atención a lo que establece el marco normativo en el Estado de Querétaro.
Y bien, no sé si existe alguna otra intervención. Nada más para concluir, ha sido criterio de este Tribunal Electoral, dado que los partidos políticos tienen toda una estructura, reciben financiamiento público, tienen comités municipales en todo el estado, reciben transferencias a nivel nacional, tienen registro a nivel nacional, no tenemos partidos políticos a nivel local, es que precisamente, y dado que contienden, y en el caso del Partido Verde y en el caso de todos los demás partidos, excepto Morena, Humanista y Encuentro Social, pues tienen todo un cuerpo de abogados que les permite, obviamente, conocer la ley. Es más, los propios partidos políticos a nivel nacional, entiéndase Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y a nivel local, Congreso del Estado de Querétaro, son quienes nos marcan las reglas, y creo que era, si no mal recuerdo, que la verdad es que no tengo no me acuerdo si perteneció al magistrado, el diputado, no, fue el diputado Jairo Marina quien le tocó llevar a cabo esta reforma, y estoy segura que el diputado Jairo Marina en ese momento sabía y le quedaba muy claro el artículo 25, fracción quinta de la ley. Y por eso es también necesario señalar que hemos nosotros manifestado un criterio que no es lo mismo, sin querer hablar de desigualdad, porque eso ya son temas doctrinarios que no, en este momento no es el caso. Pero a diferencia de los ciudadanos, como los candidatos independientes, por ejemplo, las organizaciones, las asociaciones políticas no tienen el financiamiento público en la misma igualdad, en la misma equidad para participar en un proceso electoral, y por eso es que este tribunal muchas veces ha considerado maximizar, como se hace en muchos casos, y ir más allá con la interpretación conforme que muchas veces hemos sostenido, para tratar de garantizarles al menos un poco de mayor igualdad, como en el caso, insisto, de los candidatos independientes. Y un ejemplo claro, por ejemplo, fueron las modificaciones de la convocatoria a los candidatos, y aquellos, se acordarán ustedes de los formatos de las solicitudes de los candidatos, ¿no? Entonces, yo estoy convencida, y soy una convencida de que los partidos políticos que reciben financiamiento nacional, que reciben financiamiento local, que tienen instrucción, que tienen su estructura, que tienen cuerpo de abogados, que tienen órganos intrapartidistas, sí es necesario que atiendan de manera la ley de medios de impugnación, y no creo que sea un error o una omisión por ignorancia. Simplemente creo que a lo mejor, no lo sé, ya estaría yo hablando cuestiones que no me competen, pero pudo haber ahí alguna cuestión en la que entonces quien dice ser el secretario general del Partido Verde no presentó propiamente, no acreditó su personalidad en estos tres asuntos que nos ocupan. Entonces, en ese sentido, Presidenta, agradezco su interpretación en relación a estos proyectos, y por supuesto, magistrado Guerrero, siempre respetaré todos y cada uno de los votos, tanto de mi presidenta como de mi amigo, el magistrado Sergio Arturo Guerrero. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrado. Magistrado, adelante. Bueno, es que como se han añadido otros argumentos, quisiera responderlos. Este no está en el proyecto relativo a que los partidos reciben recursos y por ende deben cumplir cabalmente con lo que establece la ley. Y creo que estoy de acuerdo en eso, o sea, eso lo podemos compartir. Pero de ahí no estoy dispuesto a aceptar que por esa razón se deba hacer una interpretación literal. O sea, de ahí no se sigue tampoco que por esa razón no tengan los partidos políticos derechos fundamentales. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto no es de un autor, esto es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las personas morales, como los partidos, que son entidades de interés público, dice la Constitución, 41 constitucional, tienen los derechos fundamentales propios, inherentes a su calidad de personas morales integradas por personas físicas, titulares de derechos fundamentales, y también tienen todos aquellos derechos inherentes a sus calidades de entidades de orden público, por ejemplo, el derecho de asociación y, por supuesto, el derecho a una tutela judicial efectiva. Por eso no comparto lo que les digo, lo que ustedes sostienen, que me parece también muy respetable, lo respeto sin duda, y yo nada más me dirijo a sus argumentos, exactamente los argumentos del proyecto, no a la intención de que nos ratifiquen o no nos confirmen, no, tampoco es de hecho nunca lo mencioné. Pero lo que pasa es que si se quiere resolver desde el marco legal, pues yo diría también por qué no vemos la forma de resolverlo desde el marco constitucional, que abarca lo legal, que abarca lo convencional, y que incluso nos ordena el artículo 3 de la ley electoral.
Entonces, la diferencia es solamente de método de interpretación. Por un lado, se aplica el marco legal y por otro lado, lo único, y esa es la gran diferencia, yo pido que se aplique el marco constitucional, es decir, el 17 constitucional, que sería la luz a través de la cual interpretaremos el 25, fracción quinta de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro. En todo lo demás coincidimos, porque sí consideramos que este tribunal ha resuelto en términos de sus propios criterios, no buscando necesariamente la ratificación o confirmación, porque pues eso es casi místico, es difícil de saber qué van a resolver las instancias superiores, sobre todo, como bien lo dice la magistrada Cecilia, con estos nuevos tiempos electorales y nuevas reglas. De tal manera que, desde mi punto de vista, mantenerse solo en la ley sin ver la Constitución, pues equivale al formalismo que los españoles, les decía, desterraron hace cerca de 20 años, que la Suprema Corte el año pasado desterró en agosto del 2014, y por ende no puedo compartir el proyecto, máxime cuando ya dicté un auto procesal en el que previne al señor Ricardo Astudillo Suárez para que me acredite su carácter de secretario general del Partido Verde Ecologista de México. De otra manera, en estos asuntos lo que se está haciendo es desconocer a Ricardo Astudillo Suárez como secretario general del Partido Verde Ecologista de México, sin darle oportunidad de que acredite el carácter con el que se ostenta, siendo que ese carácter es fácilmente subsanable, o si no lo tiene, pues tampoco nunca podría subsanarlo. Y eso permitiría una interpretación claramente antiformalista. Por esas razones, sostendré el sentido de mi voto. Gracias, magistrado. Magistrada, adelante. Sí, aclaración. A ver, magistrado Guerrero, jamás en mi resolución o en mis 3 recursos de apelación se habla del financiamiento público. Si usted recordará con atención, yo en un principio dije que en otros momentos hemos comentado que los partidos políticos con registro nacional, bla, ya no los voy a aburrir. Entonces no fue en este, fue en otros momentos. Y por otro lado, sí les recuerdo, magistrado Guerrero, porque usted me decía que habría que ver la Constitución, créame con toda humildad, con todo cariño, con todo respeto, se lo digo, que asunto que me llega, asunto que tengo sobre mi escritorio, la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley Electoral del Estado de Querétaro, los acuerdos del Instituto Nacional Electoral, inclusive para estar muy pendiente de todos los temas, como desde hace mucho tiempo, la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro, la LIGIPE, bueno, hasta la de delitos electorales, porque todavía en estas fechas y hablando propiamente. Entonces, créame, y sí quiero dejarlo yo otra vez, por segunda ocasión en este pleno muy claro, que siempre que la magistrada Cecilia Pérez resuelve con todos y cada uno de los ordenamientos que la ley me obliga, porque así se protestó el cargo y esa es la obligación que la Constitución General de la República me mandató en el más alto recinto de nuestro país, que para mí es la Cámara de Senadores. Y en el otro caso, lamento que sea la segunda ocasión que tenga que hacer la aclaración en público, la verdad es que sí es desconcertante, pero bueno. Y en el otro caso, no se desconoce, a ver, no se pongan palabras en resoluciones que no hay, porque realmente jamás en ninguno de los 3 proyectos, en ninguno del RAP 81-2015, ni del 75-2015, ni tampoco del 87, se habla de desconocer. No es posible desconocer. Simplemente repito, y que haya claridad, se omitió, es diferente a desconocer, se omitió por parte de quien dice ser el secretario general del Partido Verde Ecologista de México en el Estado, acreditar los requisitos que el artículo 25, fracción quinta señala. Eso no es desconocer. Yo aquí en ninguno de los 3 proyectos, no creo, Rocío, por favor corrígeme, en el caso que se haya dicho aquí que se desconozca, de ninguna manera se desconoce, simplemente se omite, y entre desconocer y omitir hay una gran diferencia, de tal manera que quede claro, no se desconoce, se omite y se atiende a la
Ley Electoral de Medios de Impugnación.